Entonces comenzar con esta ponencia que tiene por título Francis Ponch y la letra de la declinación. Preferí ese título a el de la lógica declinada. Me parece que precisa mucho más la cuestión que quiero presentar. No tengo un texto escrito, sino que citas y algunas ideas, entonces voy a ir en el camino articulando. Y también a propósito de lo que planteó Cristian y Diego en la mesa anterior, me va a permitir también ir acentuando algunas cosas, ¿no? Claramente, primero desde la vinculación de Francis Ponch con el atomismo, en particular con Lucrecio. Y ahí un libro base es el de Sylvie Balestra-Puig, que es Templa Serena, Lucrecio en el espejo de Francis Ponch. Un texto que salió hace unos años en francés y que precisamente indaga esta relación tan importante entre Ponch y Lucrecio en particular. Quiero partir con un texto de Ponch del año 28 que se llama La forma del mundo. En primer lugar, tengo que confesar una tentación absolutamente atractiva, persistente, característica, irresistible para mi mente. Consiste en darle al mundo, al conjunto de las cosas que veo o que concibo mediante la vista, no como lo hacen la mayoría de los filósofos, y como sin duda sería razonable, la forma de una gran esfera. Una gran perla, suave y nebulosa, como brumosa, o por el contrario, cristalina y límpida, cuyo centro, como dijo uno de ellos, estaría en todas partes y su circunferencia ninguna. Bueno, ahí hay una referencia, si pensamos en la antigüedad, a Parménides, ¿no? Con la imagen de la esfera, pero en términos de la modernidad, a Pascal. O sería la otra alternativa de la filosofía respecto del conjunto de las cosas, ¿no? Una colmena de innumerables alvéolos, unas veces vivos y habitados, otras muertos y desafectados, como ciertas iglesias que se convirtieron en depósitos o cocheras, como ciertas caparazones antaño adheridas a un cuerpo móvil y voluntario de molusco, que flotan vaciadas por la muerte y no alojan más que agua y un poco de arena fina hasta el momento en que un ermitaño las elija como habitáculo y se les pegue con la cola, ¿no? Hay una imagen en relación con la filosofía que habita entonces en estos cascarones que solamente están entonces alojados el agua en ellos y la arena fina. Ni siquiera entonces pretendo, continúa diciendo Ponch, pensar el conjunto de las cosas como un inmenso cuerpo de la misma naturaleza que el cuerpo humano, tal como se podría imaginar también considerando en los sistemas planetarios el equivalente de los sistemas moleculares, y comparando lo telescópico con lo microscópico. Es una cuestión, un dato muy importante a propósito de lo microscópico del microcosmos. Bueno, con lo que sigue vamos a ver que la propuesta de Ponch en relación con las cosas no hay una apelación a un microcosmos, ¿no? En una relación con un macrocosmos, que podría pensarse, ¿no? La cosa, cualquiera de estas sea, es un microcosmos. No va tampoco, me parece a mí, como se va a ir explicitando esa apuesta. Bueno, continúa Ponch, sino más bien de manera totalmente arbitraria y en cada ocasión la forma de las cosas más particulares, las más asimétricas y contingentes por reputación, paréntesis, y no solo su forma, sino todas sus características, sus particularidades de color, de perfume, como por ejemplo una rama de lilas, una langosta en el acuario natural de piedras de la escollera de Gros de Roy, una toalla de manos en mi baño, un agujero de cerradura con una llave adentro. Y con razón, sin duda, se pueden burlar de mí o reservarme un lugar en los asilos, pero en esto consiste toda mi alegría. Esto entonces plantea tempranamente el año 28 Ponch, ¿no? Bueno, acá habla precisamente de una toalla de manos en mi baño, a propósito también del jabón y lo que se ha venido manifestando. Entonces, esto es lo que le interesa a Ponch, estas cosas, no microcosmos. Tampoco, a propósito de lo que planteaba Cristian, no cosas ordinarias, ¿no? Ni tampoco extraordinarias, en tanto lo extraordinario siempre depende de lo ordinario.
Parece que ahí un poco iba la reflexión, en el sentido de que el hábito, el ordinario, nos hace sorprendernos, ¿no?, en situaciones que son extraordinarias, ¿no?, que salen del ordinario. Pero insisto, eso aún depende de una consideración del conjunto de las cosas como algo ordinario, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que habría que pensar con Ponch, en el sentido de lo insignificante, que tiene un texto cortito que se llama Lo insignificante, es la excepcionalidad, ¿no? No extraordinario, sino que la excepcionalidad de las cosas, de cada cosa, ¿no? Como dice acá, una rama de lilas, la langosta, etcétera, esa toalla. Excepcionalidad, entonces. Bueno, como señala entonces Sylvie Balestra-Puech en este libro, Templa Serena, este texto aparece retrospectivamente como programático, sino premonitorio, e ilumina la asociación de Ponch con Lucrecio en la idea de escribir una única cosmogonía. Cuestión que va a ser explicitada en un texto del año 1933, Introducción al Guijarro, Gallet. Esto es lo que plantea Ponch ahí. Así pues, por ridículamente pretencioso que parezca, este es a grandes rasgos mi plan. Me gustaría escribir una especie de Rerum Natura. Y ahí está el vínculo directo, ¿no?, explícito con Lucrecio. Esa es la pretensión, nada menos, ¿no? Escribir una cosmogonía, un Rerum Natura nuevo. Se puede ver claramente la diferencia con los poetas contemporáneos. No son poemas lo que quiero componer, sino una única cosmogonía, ¿no? Esa cuestión ahí es espectacular. Ahora, ¿cuál es el punto que me gustaría entonces avanzar en esta propuesta de lectura, que todavía no está armada como en términos de texto? Es que esta cosmogonía claramente no hay que pensarla como una totalidad, como una unidad, sino como, en los términos de Ponch, una escritura no significante de la materia. Lo insignificante, esta excepcionalidad de las cosas, tiene que ver principalmente con este carácter no significativo, ¿no?, de las cosas, ¿no?, en tanto también son escritura, y aquí empieza a ver las conexiones potentes, por ejemplo, entre la relación en lengua y cosa. En estricto rigor, nuevamente, ¿por qué no es microcosmo? Porque Ponch nos va a proponer una apuesta de un libro de mundo, ¿no?, que es una empresa que desde el neoplatonismo empieza a correr y que en el medioevo aparece con mucha fuerza, sobre todo en pensadores cristianos ligados a la teología negativa, a hacer un libro del mundo, ¿no?, donde estén los signos precisamente de este autor que es Dios. Nosotros podamos descubrir en estos signos que son las cosas, ¿no?, las huellas precisamente de este autor que es Dios, ¿no? Podríamos pensar incluso que Galileo Galilei también tiene esa pretensión, ya no en términos de signo, en este caso de una divinidad, sino que en términos escriturales la matematización del mundo, pero también lo ve como un libro del mundo. Para Ponch no habría algo así como ese tipo de pretensión cuando está postulando o está estableciendo como proyecto esta única cosmogonía, porque lo que habría que pensar acá no es un libro de mundo, sino que lenguas, ¿no?, en plural. En tanto, no hay una sola lengua para Ponch, ¿no?, sino que tal como hay mundos infinitos en la perspectiva atomista, Ponch iría por la misma línea de que tal como hay mundos infinitos, también hay lenguas, ¿no?, infinitas. No hay una sola lengua, eso es una cuestión muy importante, ¿no? Cada cosa también tendría su propia lengua. Partiendo de la base de que no hay una separación entre lenguas y cosas, ¿no?, sino que están completamente encabalgadas. Partiendo de, esa es la base de Ponch, ¿no? Bueno, y continúa diciendo en esta introducción, pero ¿cómo puedo hacer posible este plan? Considero el actual estado de las ciencias, bibliotecas enteras sobre cada aspecto de cada una de ellas. ¿Debería empezar por leerlas y aprenderlas? Varias vidas no serían suficientes. Ante el enorme alcance y la cantidad de conocimiento adquirido por cada ciencia, ante el creciente número de ciencias, estamos perdidos en esa pretensión, ¿no?, de leer todos los libros de esa biblioteca. Por lo tanto, el mejor camino es considerar todas las cosas como desconocidas y caminar o tumbarse en el bosque o en la hierba y empezar de nuevo.
Ahí termina entonces esa introducción al Guijarro de 1933, textos tempranos. Desde ese año Ponch no va a dejar de reivindicar a Lucrecio como su modelo y se referirá constantemente a lo largo de su obra a él, ¿no? Y al de Rerum Natura. Por ejemplo, en la Fabrique du Pré, del Prado, o también del prefijo pré, ¿no? Comienza situando este proyecto bajo la triple invocación de Demócrito, Epicuro y Lucrecio. A propósito de la palabra creación en ese texto, ¿no? Dice, no me gusta mucho esta palabra, porque según Demócrito y Epicuro, nada se crea de la nada en la naturaleza, es decir, nada se crea. Nada se crea de la nada y es bastante obvio que la obra literaria se crea a partir de letras, palabras, signos de puntuación, etc. Paréntesis, por simple permutación de lo que Lucrecio llama elemento, ¿no? Eso es la Fabrique de Pré, que es un texto extraordinario en este camino. Bueno, a propósito de los caminos, empieza a multiplicar caminos en ese texto al comienzo. Bueno, Ponch y el problema de la fisis, articulado entonces con esta relación profunda que tiene con el de Rerum Natura de Lucrecio y con el atomismo. Podemos encontrar una clave en otro texto, ¿no? Importante, que es a la Rêveuse Matière, que podemos traducirlo como a la soñadora materia, puede ser, ¿no? Ahí dice, probablemente todo y todos, y nosotros mismos, somos solo sueños inmediatos de la materia divina, los productos textuales de su prodigiosa imaginación. Y así, en cierto sentido, se podría decir que toda la naturaleza, la fisis, incluidos los hombres, es solo una escritura. Pero una escritura de cierto tipo, una escritura no significativa. Y ahí está la cuestión entonces, como la tesis central de esto, ¿no? Una escritura no significativa. ¿Qué quiere decir esto? Porque no se refiere a ningún sistema de significación, debido a que es un universo infinito en rigor sin límite. Ahí está como el punto. No hay entonces una referencialidad a un sistema de significación, ¿no? Cuestión que es imposible dado el carácter infinito de esta fisis del universo. ¿Cuál es el punto importante entonces? Me parece a mí, y que me gustaría empezar a destacar esta relación profunda entre fisis y escritura en Francis Ponch, ¿no? Somos solo sueños inmediatos de la materia divina, productos textuales de su prodigiosa imaginación, ¿no? ¿No? Cada uno, incluyendo también las cosas, productos textuales de su prodigiosa imaginación. Entonces, para empezar a armar esto, primero un esquema general a propósito del de Rerum Natura y de esta tesis que es central, ¿no? En Francis Ponch, insisto, sobre la escritura no significativa de la materia, y para abrir esa cuestión, la analogía letras-átomo, ¿no? Que también es absolutamente clara. Letra-átomo, ¿no? Bueno, el de Rerum Natura de Lucrecio, siglo I a.C., reescribe, repite, reelabora el Pirificios de Epicuro, sobre la naturaleza de Epicuro, ¿no? Y ellos, en estos textos dedicados a la naturaleza, a la fisis, repiten también, reescriben la natura rerum, la propia fisis. Si la composición de la naturaleza puede repetir la natura rerum, de la naturaleza el libro puede repetir esto, es que están hechos de los mismos componentes. Tanto el texto, tanto el de Epicuro, ¿no? Como el de Lucrecio, como la propia naturaleza, ¿no? Están hechos de los mismos componentes. Uno de los modelos privilegiados que permite explicar en efecto la estructura, el agenciamiento y el funcionamiento de la fisis es aquel de su texto. Tanto el texto de la propia fisis como el texto de Epicuro, de Lucrecio, ¿no? Esos textos no buscan representar la fisis, no buscan expresar, ¿no? Sino que en su misma escritura tratan de hacer lo mismo que hace la fisis, ¿no? Si esa es la cuestión que aquí se está jugando. ¿Qué es lo que plantea entonces Lucrecio a propósito de esta relación entre letra y átomo? Libro primero,
Escribe: así en estos versos míos ves también por doquier cómo muchas letras son comunes a muchas palabras, pese a lo cual has de reconocer que versos y palabras difieren entre sí por su sentido y sonido. Tanto pueden las letras, por su mero cambio de orden. Pero los elementos primeros pueden aportar mucho más recursos para crear la diversidad de los seres. Esos elementos primeros son los átomos. No los menciona así Lucrecio, sino que habla entonces de elementos primeros, de sémina, elementa. Pero ahí el punto entonces que hay que tener claro es que la modificación de las letras cambia, por supuesto, un orden de la palabra y por lo tanto el sentido. Esa es como la cuestión ahí básica a propósito de esta relación letra-átomo que presenta Lucrecio 5 veces a lo largo de su libro, ¿no? Y sobre todo en el primero. El juego de elementos corporales, que es en griego estoigeia, que también se puede traducir por letras, ¿no?, que componen los cuerpos y los mundos, es análogo al juego de los elementos escriturales que componen las palabras, las obras y las lenguas. El elemento primero, atómico, es la letra alfabética, insignificante por ella misma, pero de las cuales todos los conjuntos significantes están compuestos. Un número limitado de especies de elementos insignificantes, ¿no?, como las letras del alfabeto, limitados, ¿no?, basta producir todas las significaciones observables o posibles. Infinita creatividad del lenguaje, infinita creatividad de los contratos de la naturaleza, a condiciones que se disponga un conjunto infinito de elementos de cada forma, ¿no? Entonces la cuestión ahí de Lucrecio. Tienen que haber, los elementos son infinitos, pero las formas no son finitas. Pero aún así permiten, ¿no?, la infinidad tanto de sentido, de significaciones, como también de las mismas cosas. Que todo elemento sea constituyente, ahora, como dando un paso más, no implica, esto importante, que toda constitución sea posible. Todo agregado de letras no hace sentido. Por ejemplo, puro agregado de consonante, no hay sentido, ¿no? Todo agregado de átomos tampoco es viable, ni forma un cuerpo. Hay, por lo tanto, reglas de agenciamientos de cuerpo. Ahora, si las palabras son cuerpos, cada lengua sería como un mundo. Conjuntos de grafías significantes y composibles con sus reglas relativas de composición y composibilidad. Hay entonces infinitas lenguas como mundos. A propósito de eso es lo que yo le decía de los microcosmos, o de pensar la lengua como una sola, ¿no? Hay entonces, si es así, infinitas lenguas como hay infinitos mundos, puesto que hay infinidad de estructuras regladas constituyentes, ¿no? Bueno, ese es como un esquema general a propósito de lo que presenta Lucrecio, sobre todo en el primer libro, ¿no? La relación a este nivel se juega entre letra y átomo. Son equivalentes. La cuestión es pensar que no son una mera analogía, ¿no? Menos es una metáfora, ¿no? El punto es hasta dónde llega esta analogía, ¿no? Ese es como lo que hay que ir resolviendo. Bueno, en el transcurso también del coloquio se puede ir explicitando ese punto, ¿no? Bien, ese es como el esquema general. Entonces pasamos a un primer momento para ir entendiendo esta cuestión de la relación letra y átomo y sobre todo lo que significa la tesis y la escritura no significante de la materia. Para entrar a esto hay que partir del primer, podríamos decir nuevamente, esquema del atomismo, que es la cuestión de la caída. Lucrecio plantea entonces esa idea, tesis, de que los átomos infinitos van cayendo en el vacío, ¿no? Vacío también infinito, sin tocarse unos a otros, ¿no? Van en caída libre, paralelamente unos a otros, independientes de su peso, a la misma velocidad. ¿Sí? Como ahí la cuestión, ¿no? Eso ahí es lo primero, ¿no?, que habría que pensar para entonces llegar a dar más luces sobre la relación que me gustaría aquí plantear, ¿no? Hay un poema de Ponch que me parece de que se liga a esta cuestión de la caída, que no es lluvia, que se podría pensar, ¿no?, sino que es el poema Agua. Yo voy a leer acá algunos
algunas líneas de este poema del agua. Pensando en primer momento de un esquema general, ahora lo primero es la cuestión de la caída, ¿no? ¿Por qué la caída? ¿Qué es lo que plantea Poncha a propósito del agua? Dice: más abajo que yo, mucho más abajo que yo, se encuentra el agua. Yo solo la miro con los ojos siempre bajos, como el suelo, como una parte del suelo, como una modificación del suelo. El agua es blanca y brillante, informe y fresca, pasiva y obstinada en su único vicio, la pesantez. El único vicio del agua es la pesantez. Dispone de medios excepcionales para satisfacer ese vicio, contorneando, traspasando, desgastando, filtrando. También actúa ese vicio al interior de ella misma. Sin cesar se desploma. A cada instante renuncia a toda forma. Tiende solo a humillarse, se acuesta boca abajo sobre el suelo, casi como un cadáver, como los monjes de ciertas órdenes. Siempre más abajo. Tal parece ser su divisa, lo contrario de Excelsior. Casi podría decirse que el agua está loca, a causa de la necesidad histórica de obedecer solo a su pesantez, a su caída, ¿no? Que la posee como una idea fija. Por cierto que todos conocen esta necesidad que debe ser satisfecha siempre y en todo lugar. Por ejemplo, este armario se pone testarudo en su deseo de adherir al suelo, de caer, ¿no? Y si algún día se encuentra en equilibrio inestable, prefiere derrumbarse a contravenirla. Pero en fin, en cierta medida él juega con la pesantez, la desafía. No se derrumba en todas y cada una de sus partes, pues su cornisa, sus molduras no se conforman a esta necesidad. Hay en él, en el armario, como todo aquello que resiste precisamente la caída, ¿no? Una resistencia en beneficio de su personalidad y de su forma. Nuevamente aparece acá la cuestión de la forma. Cuestión que el agua, en su vicio por la pesantez, desarma permanentemente, ¿no? Líquido es por definición aquello que prefiere obedecer a la pesantez más bien que mantener su forma. Por eso ahí la cuestión parte, ¿no? El Rerum Natura, en la presentación de lo que va a ser el clinamen o la desviación de la letra, ¿no? Con esta imagen de la lluvia, gotas entonces que caen. Desarman la forma en este vicio por la pesantez. Aquello que rechaza toda forma por obedecer a su pesantez y que pierde toda compostura a causa de esta idea fija, de este escrúpulo enfermizo, de este vicio que lo vuelve rápido, precipitado o estagnante, amorfo y feroz, feroz-vibrante, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bueno, el agua también se nos escapa de las manos. El agua se me escapa, se me desliza entre los dedos, y quizás ni eso, ni siquiera es algo así de claro, como una lagartija o una rana. Me deja huellas en las manos, manchas relativamente largas de secarse a solas o que requieren de un paño. Se me escapa y sin embargo me marca, sin que pueda yo hacer mucho. Ideológicamente es lo mismo. Ella se me escapa a toda definición, pero deja en mi espíritu y sobre este papel unas huellas, manchas informes. Y acá concluye: inquietud del agua, sensible al más mínimo cambio de declive. Salta con ambos pies juntos las escaleras, juguetona, por el de obediencia, vuelve en el acto si se la llama cambiando la pendiente para este lado, ¿no? Bueno, me parece que este poema del agua permite ir indagando entonces en lo que podríamos denominar la ley de la caída en el planteamiento del Rerum Natura. Sobre todo ahí colocando el acento en la pesantez y el efecto que tiene de desarmar cualquier tipo de forma, ¿no? Precisamente la caída desarma, por supuesto, todo lo que asciende, pero principalmente tiene un efecto directo en cualquier tipo de forma, como el agua. Que los átomos sean letras no es una tesis arbitraria.
Ni tampoco una decisión o una metáfora habría que plantear. Es una necesidad de aquello que Lucrecio y sus predecesores llamaron la física naturaleza. La naturaleza está sometida a leyes universales y ante todo a la ley de la caída. Y acá voy a citar ahora a Michel Serres, del nacimiento de la física. La catarata es el caos, la configuración originaria, pero no desaparece cuando se forman los mundos. Las conjunciones, las conexiones, resisten durante un tiempo al desgaste, pero acaban pulverizadas por los choques, despedazadas en su dicotomía y retornan nuevamente a la constelación atómica que es la caída. Esta es la posición de Serres, ¿no? Diciendo que precisamente todo está sometido a la ley de la caída. Incluso, no sé, habíamos visto de aquello que resistía, ¿no?, a la caída, precisamente, que es, como habíamos visto, este mueble, el armario, ¿no? Todo cae. Inevitablemente todo tiende, ¿no?, a esa catarata que es el caos, como lo plantean. En el huracán, continúa diciendo Serres, los buques desmantelados naufragan y se destrozan. Esta es una ley universal del espacio y del tiempo. Es eficaz en todos los mundos y conduce del primer caos, primera caída, al último, que sería entonces la caída, lo que es, todo regresa. Esta ley de la caída carece de memoria. Quiero decir con ello que la naturaleza no codifica lo universal. Aquí, Serres lo que está haciendo, está conectando términos, por supuesto, pero liga la cuestión de la caída con lo universal, ¿no? Lo universal, que sería la caída, como nos presenta Ponch, el agua, no puede tener código, porque es pura univocidad, es pura caída. No podemos aprender nada, ¿no?, de esta ley. Nos dejará huellas, por supuesto, ¿sí?, pero en términos estrictos, tal como el agua en las manos, se va, ¿no? Lo universal, lo unívoco, la pura direccionalidad, carece de memoria. Cuando una operación es general, la necesidad de conservarla, de retenerla aquí o allá, en tal o cual momento, carece de lugar y tiempo. En otras palabras, la deriva entrópica, entropía, opera mediante el olvido de sus condiciones iniciales. Lo irreversible, que es la caída, entonces, carece de memoria. La cuestión de la memoria me parece que es muy importante y la voy a mencionar un ratito más. A propósito de esto, entonces, bueno, esa es la posición de Serres, que claramente entra en una lógica de la entropía, ¿no? Nosotros mismos estamos en una dirección de declive. Va a llegar un momento en que entonces vamos a volver a esta catarata originaria, ¿no?, a la caída. Otro filósofo, en este caso ahora Francis Wolff, tiene una tesis parecida a la de Serres, pero no va a entrar en la lógica de la entropía, sino que va a preguntar por qué entonces se parte con esta ley de la caída. En su memoria de 1972, El materialismo de Lucrecio, el problema de la declinación, plantea: la caída de los átomos en el vacío no es ni un acontecimiento ni un estado originario susceptible de producir acontecimientos. Comillas, pues en este estado abstracto no hay diferencia o intervalo determinado, no hay kertum, no hay nada determinado. En un estado abstracto donde no hay diferencia. Es el estado donde nada existe, ya que no hay diferencia factual productiva de tiempo ni diferencia posicional productiva de espacio. Pues bien, con la tesis epicúrea de la caída se plantean las condiciones entonces de un indeterminismo absoluto. Ese es como es lo de fondo en esta ley. Un indeterminismo absoluto. Un estado donde no importa qué podrían hacer de no importa qué. En los versos de Lucrecio que tratan esta cuestión, se trata de mostrar no lo que sucede antes de la declinación, porque no hay un momento anterior a la declinación que es lo que produce todo, ¿no?, sino lo que pasaría sin la declinación, si solo fuese pura caída. Eso es lo que acá se está tratando, ¿no?, de velar. La ley de la caída no es un momento originario anterior al encuentro, a la declinación.
¿no? Sino que es pensar qué es lo que precisamente pasaría si no hay encuentro y declinación. Es decir, qué tipo de universo es definido por la presencia necesaria de una declinación, por oposición o mejor, por diferencia con un universo sin declinación, es decir, un universo puro sin diferencia. ¿No? Sin diferencia. En definitiva, la caída, según Wolff, ¿no?, a diferencia de ser, no es más que un elemento funcional del sistema de Epicuro y Lucrecio, cuyo objetivo es desplazar cualquier tipo de arjé y cualquier tipo de telos, en cualquier consideración sobre el surgimiento, el comienzo de las cosas, ¿no? Por eso esta impronta es esencialmente crítica. Y acá nuevamente un pasaje de Wolff. ¿En qué sentido crítica? Bueno, porque la ley de la caída de los átomos en el vacío es crítica respecto de un espacio finito en primer lugar, ¿no? Tanto se está apostando acá a un espacio infinito. Crítica del pensamiento de un tiempo como esencia. Crítica de un universo cerrado, reglado por la unicidad de una ley. Crítica de un universo totalidad, pues la totalidad es el cosmos que supone el cierre de la finitud. Crítica de una concepción religiosa de la causalidad, que unifica las determinaciones. Crítica del dogmatismo, que piensa esencias aisladas, luego que toda existencia no es sino la diferencia nacida de un choque. En este sentido, en este universo metafísico, que no es puesto sino para ser negado, la cuestión de la caída es puesta solamente para ser negado, ¿no? No es que se afirme, ¿no?, realmente tal que sea un momento originario, sino que simplemente por eso es funcional. Es puesto para ser negado, para ser sacado, ¿no? No cronológicamente, sino lógicamente, que la presencia permanente entonces de una declinación es necesaria, ¿no? Entonces se hace plantear una cuestión paradójica, la necesidad de la declinación, ¿no? Para que haya algo, para que haya un mundo, algo tiene que entonces romper esta linealidad, esta univocidad, esta catarata del caos, ¿no?, esta entonces lluvia de átomos en el vacío. Pero es una necesidad completamente aleatoria, contingente, ¿no? Eso podríamos decir como es el instante de necesidad. Para que haya algo, tiene que haber desviación. Tiene que haber ruptura en ese punto. Tiene que, por lo tanto, haber una declinación de la letra, ¿no?, en los términos que ahora voy a entrar aquí con Poncho, se tiene que pensar, ¿no? Nuevamente vuelvo con ser, ahora para pensar la cuestión de la determinación de la declinación de la letra, ya esto es como segundo momento, entrar en la cuestión del clinamen. Ser plantea en su libro, Nacimiento de la Física. Vemos como el rayo y los relámpagos se desplazan transversalmente, atraviesan oblicuamente las gotas de lluvia aquí o allá. Parpadeo de señales en medio de la catarata. La declinación es oblicua, es un ángulo, un través, una transversal, un cambio de sentido. El movimiento se modifica, mutación del momento, ¿no? El fondo cae en un sentido, en el vacío del sentido monodromo uniforme, nuevamente ley de la caída. En estricto rigor, cuando todo tiene el mismo sentido, no hay sentido alguno, ¿no? Cuando todo se mueve en todos los sentidos, tampoco hay sentido. Una norma única, o todas las normas, ruido blanco o caja negra, fondo oscuro. Parpadea el relámpago, declina, hace como lo suele decirse un guiño. La dirección, el sentido, el rumbo, se siguen gracias entonces a estas pequeñas inclinaciones, ¿no? La dirección, ahora entrando al plano del sentido. El sentido, el rumbo, se siguen gracias solamente a estas pequeñas inclinaciones sucesivas. El sentido es una integración de pequeños cambios de sentido. No hay sentido sino por, entonces, estos pequeños cambios de sentido. En el ruido blanco aparece una señal, en el flujo laminar aparece una bifurcación. Para que haya algo nuevamente, entonces, tiene que haber sí o sí una bifurcación. No puede ser todo en puro sentido, en una pura linealidad, ¿no? Con una sola paralela o con una sola línea recta, sea vertical o horizontal, no se puede constituir algo en estos términos. En tanto, para que se constituya algo tiene que haber encuentro, tiene que haber una conjunción por lo menos mínimo entre dos elementos, ¿no? Y ese encuentro es solamente producido por
esta oblicuidad que produce la declinación. Completamente aleatoria, pero que entonces tiene esta necesidad de romper la pura linealidad de sentido. Por lo tanto, el sentido es una bifurcación en la univocidad, bifurcación del relámpago, bifurcación de la llama que asciende al nacer, bifurcaciones numerosas del árbol. Todos ellos son ejemplos que se aportan en el texto, ¿no?, de Rerum Natura antes de introducir el clinamen. Bueno, ahí planteo entonces, solamente ahí para no seguir por el tiempo, ¿no?, el segundo momento, que sería esto, lo de la declinación. Y por último, bueno, me parece que de los poemas de Ponch donde podemos indagar este plano de la declinación de sentido es ahora sí este poema Lluvia, ¿no? De hecho, en las obras completas, el que edita, Bernard Guignot, señala que Lluvia se plantea como una suerte de sinfonía cosmogónica y escribe: estos movimientos verticales que escapan al tiempo recuerdan al clinamen, la caída de los átomos, en el de Rerum Natura de Lucrecio, una forma de situar inmediatamente la colección, ¿no?, que abre con Lluvia, bajo el signo del materialismo epicúreo. Eso coloca una nota entonces este editor de la obra completa. Entonces, solamente hay algunas líneas de este poema que realmente es espectacular, ¿no? Porque ya no hay una diferencia muy, muy potente con el agua. La lluvia, en el patio a donde la miro caer, desciende con paso muy diverso. En el centro es una fina cortina discontinua, una caída implacable, pero relativamente lenta, de gotas probablemente muy ligeras, una precipitación sempiterna sin vigor, una fracción intensa del meteoro puro. A poca distancia de los muros de derecha y de izquierda caen con mayor ruido gotas más pesadas individuadas. ¿Se fijan que acá la gota ya está individuada, ¿no? Tiene ya una definición, por lo tanto ya es una gota que podríamos decir declinó. Todas las gotas que van a aparecer en esta sinfonía cosmogónica ya están declinadas, ¿no? No son, podríamos decir, el líquido del agua puro que corre y va desarmando cualquier tipo de forma, sino que ya vienen, ¿no? Por eso, como un término, una sinfonía cosmogónica ya con esta huella de esta condición primaria que es la declinación de la letra. Y son puras gotas diversificadas, y por eso es uno de los poemas más espectaculares de Ponch, ¿no? Aquí aparecen del grosor de un grano de trigo, allá de una arveja, en otra parte casi como una bolita de juego. Un poquito más adelante, a propósito de la oscilación, dice: desde la canaleta colindante, perdón, un poquito más antes, ¿no? Según la superficie entera de un techito de zinc que se mira desde lo alto, ella se escurre en fina napa, tornasolada por los desvíos variados causados por las imperceptibles ondulaciones y jivas de la cobertura. Clinamen, o sea, de alguna manera ahí también demostrar esta ondulación imperceptible, ¿no? Por eso ahí las notas me parece que del editor son clave y dan luces mucho ahí sobre esta cuestión, ¿no? Que en el libro no está presente, ¿no? Ella, Sylvie plantea que no aparece, aparece la cuestión de la caída, pero no de la declinación. Y por último, y rápidamente entonces, el tercer momento, que ya cuando se produce el encuentro, cuando hay declinación y se forma algo, ¿no? Y este algo es una textura. En el libro de Sylvie Balestra-Puig acentúa mucho lo del tejido, la textura en la poesía de Francis Ponch y también en el Rerum Natura de Lucrecio, ¿no? Para pensar las combinaciones, para pensar la combinatoria que es algo, ¿no? En vez de pensarlo en términos simplemente abstractos como entrelazamiento, hay que pensarlos como un tejido. Y ahí entra entonces la cuestión de la relación entre átomos y letras con mucha fuerza. En el libro esto aparece. Ahí con esto quiero terminar, que parece, no voy a alcanzar a leer un último poema, que es el de la araña, que me parece que muestra de manera preciosa lo del tejido. O sea, a ver si más adelante ahí podemos meterlo en la discusión, leer algunas líneas que extraordinarias en ese aspecto.
Pero para cerrar, y a propósito de lo que hemos venido conversando también en los otros coloquios, que se abrió con el problema que presenta el crátilo de Platón. Tener en cuenta la herencia lucreciana no permite evitar un malentendido, sino una interpretación errónea, el supuesto cratilismo de Punch. No existe aquí una relación necesaria entre la palabra y la cosa, sino más bien un juego combinatorio, potencialmente infinito, ¿no? Eso es ahí como ahí importante. A propósito también de la discusión que se dio con los compañeros, ¿no? No existe una relación necesaria como crátilo entre la palabra, ¿no?, y la cosa, sino es un juego combinatorio potencialmente infinito. A partir de la palabra pájaro, por ejemplo, se pueden configurar distintos elementos a partir de sus propias letras, ¿no?, y irnos a otras palabras, solo a partir entonces de la combinación de las letras. Entonces, no se trata de afirmar que la palabra deriva de la cosa, como en el cratilismo en sentido estricto, sino de crear, y esto es lo que plantea la autora de Templa Serena, una homología entre la configuración sonora de la palabra y la configuración física de la cosa, siendo la segunda la proyección de la primera y no la inversa. Homología entonces entre la configuración sonora de la palabra sonora, eso es muy importante, ir más allá de la cuestión del significado, ¿no?, sino que el sonido mismo, por eso es material, y la configuración física de las cosas. Y aquí traigo una cita también de Gerard Farras y Bernard Beck que plantean: la imagen, en los poemas de Francis Punch, es más el resultado de escuchar el lenguaje que de verlo. Parece haber quedado inscrita allí para siempre, esperando al autor que al escribir la encuentra, la descubre y la revela, ¿no? Bueno, y con ese punto ahí entonces me quedo para después seguir discutiendo. Muchas gracias.